¡Ey, gente! Que había movido cosas. Es que está altísimo, ¿eh? Le he bajado, le he bajado. Está alto de cojones. Porque este está más alto que otro. Ya es Navidad, gente. Bien. Un aplauso. Ya hemos sacado el marco de Navidad. Quiero ponerle otra cosa, a ver si entra Raquel y se la pido. Si no, ya se lo diré. Dios, está altísimo, ¿eh? Yo por lo menos me estoy quedando sordo. Vamos a darle. Y a ver si hay selector de volumen. No hay. Vale, ok. Sangre con sangre. Visión de primera persona, normal. Modo cámara. Normal, normal. Supongo que todo normal, ¿no? Pantalla completa. Panorámico. No, no, pantalla completa. Ajuste de brillo. Supongo que está bien. Especial. Nada, sin más, ¿no? Vale, vamos a poner la musiquita. Es para ver si lo bajo más o qué. Yo diría de bajarlo un poco más todavía. Voy a ponerlo en menos 28 decibelios. Es que es un huevo, ¿eh? Por cierto, se mueve la cámara, ¿no? Tengo ya la mesa puesta nueva, ¿vale? Está guapísima. ¿Veis que estoy como más alejado? Estoy mucho más cómodo, en general. Tengo más hueco. Está como todo más distribuido. No estoy súper pegado. No sé, estoy como... Ahora sí, está bien. La cámara sigo teniendo que ponerla un pelín más atrás, pero bueno, eso ya lo haré. Y así la quito de encima de la pantalla, que es lo que dije, que se mueve en cuanto toco algo. Ahora no, pero bueno. Vale, Metal Gear 3. No me acuerdo de prácticamente nada de Metal 3. Me acuerdo de varias cosillas así sueltas. Me acuerdo de que te ponías una máscara que eras Raiden para infiltrarte en algún lado, pero no era Raiden, era otro pavo. No me acuerdo. Me acuerdo de Eva y me acuerdo de alguna vaina más. No me acuerdo de... Vamos, de un 80% del juego diría 80. Me parece mucho. 90, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, vamos a darle. Nueva partida. Estoy jugando la serie Metal Gear por primera vez. No. Me gusta Metal 1, me gusta Metal 2, me gusta Metal 3. Me puedo seleccionar, me gusta Metal 1 y 2. O le pongo primero... Es que si pongo primero... Le voy a poner, me gusta Metal Gear 2. No, me gusta Metal Gear 1. Yo qué sé. Nivel de dificultad, normal. ¿No? Yo qué sé. Pues a lo mejor la cámara está... The world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Joder, empezaba del tiri, ¿eh? La cámara a lo mejor está como centrada en otro ángulo. De hecho, creo que está muy venida para acá. Ahí, a lo mejor. Creo que ahí. Pero vamos, lo tengo que cambiar de sitio también, o sea... Aparte, la he comprado la gris, que la enseñé ayer. Quedó muy bien. Todavía le tengo que atornillar un par de ángulos y cosas, pero... ¡Feliz Navidad! ¡Ole, Dani! Es Navidad. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. Vale, esto... You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Vale, varias cosas.
¿Veis el logo de Foxhound? Esto es anterior a Metal 1. Es la primera vez que se ven al coronel rollo en persona, ¿sabes? Y Snake está aquí, que es Big Boss, rollo en plan, man, soy el puto amo, déjame en paz. ¡Ja! Piltrafa, dice. No sabe quién soy, ¿eh? 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. ¡Qué puto Johnny! ¿Qué tal estás, Dani? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Iba a decir, ¿sabes? ¿Cómo va todo, tío? Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. La gente dice que este es muy bueno, el Metal 3, que es un juegazo. Y yo no lo recuerdo tanto, ¿eh? No recuerdo que fuera tan bueno. Me lo pasé como 2 o 3 veces en Play 2 en su momento. Y creo que era el que menos me gustaba a mí. Vamos a ver, vamos a darle otra oportunidad. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Y ya estaría, ¿sabes? Me chupa 3 pingos. ¿No ha sonado? Es que está súper alto. No ha sonado, tío. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well... La voz de Snake es la polla. Vale, A certain Soviet empezamos. scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov. Head of the OKB 754 Design Bureau. Me suena ese nombre. Top secret weapon research facilities. And the East's foremost expert on weapons development. Ahora os leo y todo, ¿vale, gente? Que empieza esto a machete. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It
It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. Vaya. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate ¡Míralo! ballistic missiles in Cuba. The president demanded that the Soviets ¿Tenían permiso para usar las imágenes de este pavo en el juego? Hombre, eran imágenes públicas, ¿no? Pero... But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story. Quiero leeros, pero estoy pendiente de esta mierda, no me quiero perder. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. Ah. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. Pero ahora... Running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Ah, lo entregaron. He kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced... Y tengo que volver a rescatarlo, me estás diciendo. ...under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Kojima, me gustaría jugar al videojuego, ¿eh? Es impresionante, tío. No he tocado el mando desde que le di al play para... No he tocado el mando. Os leo rápidamente. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. La música. De mardo. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Vale, man. ¿Puedo leer el chat? ¿Vas a dejar leer el chat o vas a hablar otra vez? Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. 20 minutos. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up.
The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast. and all the rest of your meals in the jungle. Vamos, que me dejan aquí y que me busquen la puta vida, ¿no? Lógico, en verdad. Pues ese paracaídas tiene como muchos agujeros, ¿no? No debería de funcionar tan bien. Digo, no sé yo de paracaídas, pero no sé, tiene muchos agujeros, ¿verdad? ¡Gente, me estrello! ¡Ah! ¡Ah! Si antes tenía agujeros, ahora va a tener unos cuantos más. ¡Hasta luego la mochila! ¿Te imaginas? Se cae por el acantilado, acaba el juego. Fin de la misión. Que es que... Qué chulito aquí, ¿eh? Pro. A ver, es un pro. Míralo. Me recuerda un poco a Dante del 3, ¿sabes? Que es como muy chulesco así. Pero aquí realmente Big Boss todavía no es lo que es. Es bueno, pero no es lo que es. Es a partir de este que ya es un pro, creo. Míralo. David. No llames por el pinganillo. La madre que lo parió. ¿Qué te no me va a dejar leeros? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Me llamarás Your Snake. code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. ¿Y Snake? por qué no me llamas Snake? Don't ¿Por qué like tenías que decirlo de What do you Naked? mean? ¿Tiene algún Beat one sentido? before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Ah, por Now I eso. see why you asked me if I like snakes. I Vale. suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Esto es lo bueno del juego. Yeah, Que tienes que cazar para tal, I curarte, lost está a guapo. tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? Sí. No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Press the action I'll be button. monitoring Esto la verdad es que no me progress over the saca del videojuego. We can't risk violating Soviet Pero bueno, airspace, but I'll be in the Play township. 2. Recordemos. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. ¿Ya? Gente. Hacía 15 minutos que no hablábamos. A ver. Se mete a la audidura, pero creo que por hoy ya he terminado. ¡Let's go! Ahora cafecito, un poquito de Metal Gear, el mejor streaming.
el mejor streaming del mundo y relax, man. Un poquito de relax, chilling. No se escucha, me chupa 3 pingos, es verdad. ¿Por qué no se ha escuchado? Era porque estaba a 3000 decibelios. El juego está muy alto, Espera, el juego está altísimo. Lo voy a bajar más, lo voy a bajar a menos 30. Voy a tirar un trigger yo, a ver si es porque... Si se oyen, lo que pasa es que estaría altísimo el streaming. Te devuelvo los puntos luego, Junrito, ¿te parece? Espera, te los devuelvo ya. No quiero que me llamen moroso. Moroso, me debes puntos, no sé qué. Junrito tirado, me chupa 3 pingos. Rechazar. Ya está. Ya tiene usted ahí su dinero de vuelta. No quiero que me deba. No los quiero, pues te los devuelvo. Ya aquí que no me digan que soy un moroso. No sé por qué. Se vio la imagen, ¿no? La imagen sí se vio, pero no se escuchó. Creo. Es que estaba altísimo, tío. Es una cosa. Los otros metal los tenía que poner a menos 11 y este lo tengo a menos 31. Imagínate. Socoloco. ¿Socoloco? Ah, ojo loco, el de Harry Potter. Ya te has respondido. Hostia, no sé a qué era porque seguro que me respondiste en el momento y no te leí. Ah, son públicas, no necesitas preguntar. Las imágenes del presidente. Puto Kojima. ¿Verdad, tío? O sea, hace películas en vez de videojuegos. La madre que lo parió. ¿Cómo se nota que él quería ser director de pelis? Todo pro el rollo... a ver, es un pro. Es un máquina. Vale. ¡Ey, Nathan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Que se cae, casi me mato, Vamos a empezar. Tengo que holdear hasta los 300k. ¿Qué hablas? ¿Ya vas a tener 300k? Te pongo una recompensa de 300k de... típica de... el chat te saluda. ¡Wow! Alguna mierda de esas, ¿no? ¿Cómo se saltaba? Vale, aquí. Puedo subir. Espera, estos son setas, ¿no? Jiji. Pues tenemos que ir pillando cositas. No tengo nada ahora, ¿no? Visión primera persona es con el... Toma. Putiazo a la serpiente, gente. Oye, ¿sabéis? Bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero... tenemos que probar si aquí hay dog tag. Que no lo sé. Si hay algo. Rollo como en el 2. Que estaban las dog tags. ¿Me puedo subir por aquí? ¿En serio? Vale. El chat te saluda. Juan no tiene una que es 1.000.000 de puntos y es el Juan te felicita por la cara. El chat te felicita, algo así. Es verdad, falta un trigger de Cine. Tienes toda la razón del planeta Tierra, Tengo que buscarme algo. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis? Buah, otra vez a llamar, porque claro, Snake se siente solo aquí, acaba de aterrizar. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. ¡Es In the verdad! survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be Te displayed tenías in a que window equipar in lo the que upper querías left. tener porque no From that podías list, tenerlo choose the todo. weapon you want to equip and press the enter button. ¡Hostias! Other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. Vale, ¿me sueltas la After oreja you've been ya? out in the field for a while, your stamina will start to drop. Que sí que coma, If ¿no? stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? Sí. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Aquí se Once its rompían los durability reaches silenciadores. zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too No dispares a lo drained with loco, it. vale. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment?
Whose crazy idea was this anyway? No sé, pregúntale a Kojima, que en los otros dos juegos fueron igual. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There Vaya. aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Hijo de puta, me abandonan aquí, ¿sabes? Yo me la juego y ellos en plan... Pero si te pillan, te abandonamos. Tú tienes que buscar la vida. Issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival. Tomas la píldora, sí, ya me acuerdo. That thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Wow, por radio I'll esto, introduce them to you. This time, me sale la comida, vuelvo cuando acabe la peli. Vale, first member of the support team will be in charge Que of aprovechen. monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Medic. As in a medic who comes in by parachute. Mi Aren't you lady. going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Toma. Funny. I wasn't joking. Te la I'll tell you devolvió. my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Gente, ya empezamos ya. Also in charge of recording your mission. Ya empezamos. Whenever you want to save, send a message over the reserved Si save vuelves de la misión, 140.96. tienes aquí So pinchito Cine lets me asegurado. record my mission data. That's right. It also records the state of Salen your de aquí health. los les enfants terribles. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the Ay, que me boss puedo that mover. got DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. O alguien estaba enamorado de alguien, ¿no? You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Sabe que está más delgado por la voz, dice. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. Ah, es como I taught you más una everything madre, you ¿no? needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out la for música, yourself. ¿eh? Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit.
Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you were always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Gente, hasta aquí el directo de hoy. Colega, que llevamos un me gustaría jugar al videojuego, ¿eh? Se pasa Kojima, tío. Se pasa de una manera que no es ni medio normal, ¿eh? He vuelto a subir un poco el volumen. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Sonar. Sonar activo. Sensor detecta animales. Vale. Director. Detecta movimiento, no detecta objetos inmóviles al utilizar como gasta pilas. Vale. De momento nada. Voy a intentar ir con la primera persona. Y ya está. Llevo comida, ¿eh?
¡Oh! Hemos vuelto. ¿Has llegado ahora? Pues justo, la verdad. ¿Qué os contáis, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Yo, lo que os dije antes, ayer me pasé toda la tarde montando la mesa. Ha quedado guapa de cojones. Luego tengo que poner una foto, que no la he puesto, tío. Pondré una foto en Twitter o Instagram o algo. Para que veáis cómo quedó. Quedó guapa de cojones, tío. Y tengo bastante más espacio. Aún tengo que colocar bien la cámara, que aún estoy ahí ubicándola. Pero por el resto está bien, yo creo, la cámara ahí. Igualmente, se podría quedar. Hostia, los crocodilos. ¿Les puedo meter? Oye, yo no tenía un cuchillo, eso. ¡Hostias! Hombre, matarlo a cuchillo va a ser un tema, ¿no? Hostia, que me ahogo. Ah. No se muere, ¿eh? ¡Muerto! ¡Buf! Gente, tenemos cocodrilo para comer, ¿eh? Vale, ¿cómo comíamos? Comida. Pitón reticulada. Comer. Vale, esto me recupera la... ¿Y cómo me curaba yo de vida, gente? Hostia, esto podíamos... ¿No podía meterlos en cajas o algo así? No hay nadie en la jaula. Puedo atrapar a animales. No me acordaba. Vale, caloría mate. Ok. Ah, caloría mate, güey. ¡Hostias! Buah, este... LOL. Vale, la normal. Tenías que cambiarte de camuflajes dependiendo de donde estuvieras y te aumentaba el porcentaje. Vale, vamos a ir de full negro porque... Mío el carpintero. Tuve que comprar un par de... anclajes. Uy, uy, uy. Que no tenía. Unos ángulos. ¿Sabéis lo que os digo? Unas L's, una especie de L's, soportes. Que no sé cómo se llaman. Sí, se llaman ángulos, en verdad. Para ponerlo aquí por la parte de delante. Y que le dé un poquito más de soporte. Realmente estaba bien, pero... por asegurar, ¿sabéis? ¿Otra vez vas a llamar por teléfono? Ah, has cogido los prismáticos. Digo, como llames por teléfono otra vez te pego una hostia. Ah. Soldado. Ah, sí que estaba llamando por teléfono otra vez. AKs y granadas. A ver, te he enviado con un puto arma tranquilizante. Estás en desventaja, yo creo, ¿eh? You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Sí, mis cojones. Te digo yo que los voy a sobar a todos, ¿eh? The point of this mission is to sneak through the jungle without being ¿En serio tengo que hacerlo en sigilo? No me acuerdo, ¿eh? A lo mejor si me pillan es game over. Change your camouflage by selecting Que sí, que ya lo hice antes. Suéltame. Recuerda que la jungla llamará la atención. Suéltame. Suéltame la oreja. Si me vas a hacer un tutorial, lo siento. Me chupas la picha. Lo siento, tío. No quiero... No recordaba que tuviera cámara libre este juego, ¿eh? Ahí hay algo aquí. Gente, repelente. Repelente, ya podemos entrar en la hierba alta sin que nos ataquen. 75% de camuflaje. Pero... Espera.
Chimpum. Pa' tu casa. Vale. ¿Puedo quitarles mierdas a esta gente? O sea, si les hago la triquiñuela. Sí, dropean balas, let's go. Vale. ¡Oh! Ha dropeado 2 veces, gente, let's go. Qué roto, ¿no? Vale, vamos chilling. Puedo subir ahí arriba, ¿eh? Ahí hay otro men. No recordaba que tuviera cámara libre este juego, ¿eh? Esto a lo mejor es de la versión remastered, sinceramente. Vale, quería... No podía darle, ¿eh? Había como unas frutas. Quería pillarla, pero no me dejaba. ¡Hijo de... Shh, no hagan ruido, gente. Me vieron. Ah. Corre. Quería hacerle freeze, pero no me ha dejado, ¿eh? Me están reventando. Me revientan, ¿eh? Pero la música es la polla, no la recordaba tan buena. Tío, me dan a distancia, ¿eh? Dark Souls style. ¿Qué hijo de...? Me muero. Hay un camuflaje que me suba más. Más 5. Vale, con esto estoy bien. ¡Fuck! Si hubiera tenido más porcentaje. ¡Baja de ahí! ¡Mierda! No hagan ruido, ¿eh? Dios, no recordaba este juego tan difícil, ¿eh? Puede dejarme matar realmente y... reiniciar toda esta zona, pero... ¿Qué somos, leones o huevones?
Vale. Al loro, ¿eh? Tengo que ir por ahí realmente. Ahí dentro hay algo. Nadie, nadie. ¡Gafas térmicas! Ah, me las tengo que... Espera, mochila. Uy, 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 ese juego estaba muy guapo, ¿eh? No recordaba que estuviera tan guapo. Vale, puedo ponerme... Mira, me voy a quitar cosas. Me voy a quitar... el puro. La pastilla de muerte y la píldora no me la puedo quitar, ¿vale? Los prismáticos. Bueno, déjalos. Detector de movimiento sonar. Vale. Detector de movimiento me dejo y esto, ¿vale? ¡Oh! O sea, la cámara aquí, un poco Pepo Clown. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Esto era un easter egg, ¿no? Hostia, fruta, tío. Vale, avanzamos, ¿eh? ¡Joder! Vale, las gafas térmicas gastan tal, pero me ayudan a ver más, ¿eh? Porque ahora hago así y veis, veo gente que a lo mejor no pensaba que estuviera. Estoy abusando mucho del... No, 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 no hay nadie, ¿eh? Uf. Estoy abusando un montón del silenciador, ¿eh? No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¡Hasta luego! Se reventó la espalda, tú. Aquí había que cruzar tranquilito porque si no te pasaba esto. Que te resbalabas tú también. Ne, pa' tu casa. Freeze! Don't shoot me, please! Sí le podías hacer freeze, ¿eh?
Eran otakus y Chris vino a darles duchazo, total, ¿eh? En mi stream se duchan, ¿eh? Aquí se viene duchado. Si no, al riachuelo. De hecho, este men. A ver, a ver. Lo leéis. Abataita. ¿Veis? Está cantando. Hay que ducharlo, gente. Estamos en menos 20 porque estamos arrastrando un tío. Vale, claro, tiene sentido. Me encanta como caen así a planchazo. La hostia puta. Vale, voy a volver a quitarme el de la cara. Es que me gusta este, pero el resto son como... ¿sabes? Medio poches. ¡Eh! ¿Un easter egg? Uy. Sube. Snake. Snake. Vale. ¿Esto qué es, gente? Sujeta en primera persona y apunta con LB. Después el... Es un rifle de francotirador. Pentasemín. Es un rifle de francotirador. ¿Me estás queriendo decir que es un rifle de puto francotirador? Me pregunto. Tengo granadas. Caloría de mat. ¡Ah! Tengo rations aquí y cosas. Bueno, en verdad me lo como. Vengo aquí y me lo como a mano, ¿sabes? Aquí las cosas se ponían malas. O sea, en algún momento pondrá... Esto está malo. Y no se lo quiere comer o te sienta mal. Tasty. Ha dicho. Ah, no. No es un rifle. Pero es una semiautomática de estas, lo cual es de puta madre. Tío, no os flipa. O sea, no os flipa. No os extraña que en Metal Gear... Ah, bueno, no, iba a decir que... Pero no, me he flipado. Lo de que se les haya ocurrido ahora lo de la mochila. Iba a decir que en el 4 no estaba, pero no me acuerdo. En el 4 estaba lo de tener que cambiarte los rollos de la mochila. No me acuerdo, ¿eh? A lo mejor sí que estaba y yo recuerdo que no por algún motivo. Bueno, la verdad es que jugar, lo que es jugar, juegas poco, ¿eh? No, lo de tener que sacar cosas de la mochila porque no lo puedes llevar todo encima. O sea, no puedes llevar todas las armas a la vez. Que tiene sentido, entre comillas. Porque mochila, mucha mochila no lleva Snake, la verdad. Pero... Gente, vamos a conocer a Eva ya. Eva estaba ahora, ¿verdad? Gente, quiero veros las manos. Todo el mundo las manos en el ano, ¿eh? Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring careful. Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. ¡Qué pesado que sí! Ya me lo dijiste cuando empecé. Ya lo sé. A ver, parece que no confían en mí, tío. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. ¿Ah, sí? And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. ¿Y por qué no se lo dices cuando llegue a las bases y ya está, ¿sabes? Tengo que estar yo acordándome de tus mierdas. ¿Te suena que estoy en peligro de muerte? ¿Te suena eso? De que hay 25 millones de enemigos que me quieren disparar y matar. Y 3, 2, 1. No sé, gente, no uso somníferos. No sé cuánto dura. O sea, cuánto tardan en hacer efecto. Esa es. Una granadita chaff, ¿eh?
La pintura está en el cuadro. ¿Quién era ese? O sea, en el 4 tenías camuflajes, ¿verdad? Eso sí. ¿Quién era ese, gente? Me cago en... ¡Gente! Me lío a tiros, Me lío a tiros aquí. Me chupa 3 pingos. ¿Hermano, eres inmortal o qué? ¡La madre que los... ¿Cuántos pibes hay, tío? Ya, suficiente, tío. Me lío a tiros y a tomar por el culo. Es que no veas. Lo que no me están es devolviendo munición. Eso es un tema, Buah, me he cargado a todo el mundo aquí. Te dan granadas de humo ya para que te infiltres. Como un puto loco, pero yo... El sigilo, la verdad es que la puta madre, Era más sigiloso en el Sekiro que en un juego de infiltración. También os digo, lo de no tener radar... Don't shoot. Vale. Oye, bien, ¿no? Me han pillado, pero bien ahora. Uy, espera, gente. ¿Quién quiere un pájaro? Jiji. ¡Hostia, ya llegué! Lo hice perfecto, gente. Míralo. Buah, la verdad es que juegas poco, Creo que me renta ir apagando el mando para ahorrar pilas. La puta madre. Es cine. No. ¿Quién es Volgin, man? No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Your CIA? No, man, te estoy mintiendo, claro. Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? Y te vuelve a sacar otra vez. Es increíble.
What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What is En it? verdad, fue el tío que lo entregó. Means he's a man of his word. Y ahora lo viene a rescatar, pero... But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt, el puerto de carga. Never heard of him. Se lo conoce como el puerto de carga USB. Man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, Esto sí es cine. last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power. Hostia, este era el de los rayos, por eso Thunderbolt. Overthrowing Khrushchev and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over Había una pelea contra este a puños, creo. OKB 812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. The soldiers outside. Salud. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me Cuando ves una flor. ¡Grande, Adri! ¿Qué tal, tío? Vaya por la sub. Ahora estamos en un momento lore, tío. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak? ¿Están hablando ruso? Pues a mí me suena inglés, la verdad. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Espera, que tengo que hacer una llamadita antes. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Huele raro, ¿eh? Cinemáticas del videojuego, no veas, Adri. No me acordaba... O sea, desde del que menos me acuerdo y no me acordaba que era tanta cinemática. O sea, me gustaría jugar un rato más seguido al juego, ¿eh? Estoy dejando el ratón, el mando todo el rato aquí. Que en verdad lo que dijo Juan, si te fijas, es verdad que puede ser una flor gigantesca que pese un huevo. Su lógica tenía sentido. Película interactiva. Sí, película interactiva. Mira que me gustan esos juegos, ¿eh? ¿Qué coño está haciendo Sokolov? ¿Qué gilipollas? Gente, como diría Fiti, el de los serranos, la mirada del tigre. ¿Estaba haciendo un kame? ¿Estaba intentando hacer un kame? Sokolov, mucho Dragon Ball, has visto tú, ¿eh? Hizo un kame, ¿eh? ¡Hostia!
¿Y eso, gente? ¿Era un ninja? ¡Ay, no! Ya sé quiénes son. Ah, ¿no? Son soldados. Joder, Snake, hermano. Déjate pillar súper fácil, ¿eh? Liada a tiros, ¿eh? Viene peleita a tiros, ¿eh? So this is the legendary boss. Mi padre. Mi padre, gente. Meet at last. Qué jovencito, tío. Unit of Spetsnaz. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Qué joven, He's the tío. Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Qué chulito. Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. ¿Seguro? And Ocelot never lets his prey escape. What? Toma. Ahora sí. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Míralo. Es que es un chulo, tío. Increíble como nadie aprieta el gatillo, ¿sabes? Y Snake no dispara. Que solo tienes armas tranquilizantes. Lo puedes dormir, ¿eh? Y luego hacer preguntas. Pero... no. Ocelot conoció a The Boss y a Big Boss y a Snake. Even if it is for the GRU. Puto Ocelot. Take cover. Cúbrete y nada de Kame, anda. ¿Qué pasa? You're not the boss, are you? No. Te equivocaste, güey. No recordaba esto, Crew operatives. Sí, los juegos estos son un poco memes, sí es verdad. What is that stance? Pero son juegardos, la verdad. That gun. ¿Qué pasa con mi pistola? Oye, ¿por qué se ríen de mí? Tú eres el que ha hecho miau y han venido tus colegas, ¿sabes? Then die. ¡Ja! Sokolov, la madre que te parió. Leave it. Shoot the other one. La CQC, ¿eh? ¡Qué máquina! Tiene un dardo, ¿eh? Toma.
Bájate 2 tonitos. Soy bajísimo, gente. Soy bajísimo porque... You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. Correcto. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Yes. You filthy American dog. ¿Cómo que? ¡Toma! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Sí. Pretty good. Son coleguitas, en verdad, ¿eh? Son coleguitas, tío. No, sí, puede conocer hasta a su prima, el Ocelot, la verdad. Ocelot lleva la vida. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? Sí, pero Sokolov es subnormal. These guys were after Sokolov too. Sale corriendo, no sé dónde está. ¿Lo damos por perdido? A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ok. Vale. Dadme un segundo. Voy a intentar hacer una vaina. Y es la siguiente. A ver si esto funca o no funca. Si yo hablo el el mezclador de volumen. Si abro el mezclador de volumen y bajo el juego, pero pongo el audio de escritorio como siempre. He tirado un trigger. ¡Corre, cojones! Otro. Sigue estando muy alto, tengo que bajarlo más. Pero ahora se oyen mejor, ¿no? No les puedo robar nada a esta gente. Much better, ¿no? Vale, puedo utilizar el mezclador de... ¡Somos ricos! De volúmenes de Windows. Vale, lo voy a bajar un puntito más. Que lo pongo al 40, ¿no? Why are you running? Lo voy a poner al 40, ¿vale? O al 30 mejor. Al 30. Yo creo que está bien. Y así los triggers se van a oír al volumen de siempre y todos contentos. Porque es que no entiendo por qué estos juegos, primero, no tienen selector de volumen. Y segundo, porque soy a 3.000 millones de decibelios, loco. ¿Ha tocado el mando en algún momento? La verdad es que no, La verdad es que el mando... No sé ni por qué lo tengo conectado. Tendría que no tener el mando. Jugar con la vista. Seleccionas así a donde quieres que se mueva. I'm Brandon Sanderson. Me gusta ese trigger porque es un poco un gif de Alex. Pero me hace gracia lo de I'm Brandon Sanderson. ¿Para dónde se fue Sokolov, gente? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. No sé para dónde huyó. Vale, gente, ya funciona. No gastéis los triggers.
sea, el bomb tiene poco cooldown, Eso sí que lo podéis spamear, putos. Vale, creo que me tengo que pirar, ¿no? Sin más. Va a ir sin nada en la cara. El capturado lo tiene porque no sabe dónde ir. Ah, ese tenía lore. Es cine, definitivamente. Definitivamente este videojuego no es un videojuego, es una peli. Buah, y veréis el 4. El 4 sí es una puta peli, tío. Ah, pues no salía Eva todavía. ¿Y cuándo salía Eva, gente? Míralo, está aquí a tomar por el culo, el retrasado mental. No sabe ni cruzar el puente. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. El primer Metal Gear. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. El primer Metal Gear, realmente. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Siempre hay un científico. Please, take me to America. Quickly. Lo extorsionan para que tal. They cannot o lo complete it engañan. without my help. Got it. Let's go. Y es como, loco, el gremio de científicos no se da cuenta de que son siempre utilizados. Vale, hay que... No, no hay que escoltarlo, ni pollas en vinagre, ¿verdad? ¿Te imaginas? Ahora se cae por el puente. Como se cayeron los soldados. Se cayeron los soldados. Los soldados se cayeron. Si me preguntan delante del juez, diré que se cayeron ellos solos. Estaba mojado. Había... se resbalaron. No sé por qué. Yo los vi. ¿Quién los tiró? No lo sé. Digo, se cayeron. Señor juez, no fui yo. Yo solo quería salvar a este men de aquí. Ah, de vos. Pero de vos es pana, ¿no? Lori Alan. Boss? Que estamos en un puente de cuerda, loca. Ay, 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 ay. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. No, era una trampa. Nos estaba tendiendo una trampa. Estoy muy cansado. ¿Tú o es el meme de estoy cansado, jefe? Entiendo que tú. Hornets. Este era de Pain, ¿no? Se llamaba de Pain el pavo. El de las avispas. Yo sin memes. Reventado del curro. Tío, yo estos días me noto súper cansado también. Y eso que estoy librando. Pues
Antes estaba durmiéndome, pero literalmente durmiéndome. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Oh, Welcome back, el viejo. boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? No me acuerdo de esto, ¿eh? De zorro. Bueno, y el rayos. Claro, son todo el equipo. Borgin, tienes la cara reventada, de los rayos. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. No está muy de acuerdo, Boss, what is this? Ella. I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Me montó el arma en 2 segundos, tío. La madre que la parió. Qué buena es. No se usa SQC contra ella. Ella te enseñó. ¡Ah! Mi brazo, gente. Me lo reventó. He's seen my face. Te diré algo, Bonk. ¿El qué? Bonk. Can't let him live. Oh, oh. Va a volar. Hostia, ¿me va a tirar del Finds out puente? about this, we're finished. Son balas. He must die. La va a hacer explotar. Wait. Ah, que no me dicen nada de Zorro. I'll take Es que no me acuerdo de Zorro, güey. Me acuerdo de algo de ella, como que tenía... que veía visiones del pavo. Jack, you can't come with us. Pero no me acuerdo de nada. Yo sí, bien, bien. Así, seguro que sabes lo que yo voy a... ¿Vienes con nosotros? No, ¿no? ¡Hostias! Le quitó la bandana, Sí, se viene el tutorial de curación. Ahora estoy con el brazo partido y tal, y me lo tenía que entablillar y cosas así. Vaya. Se vengaron de mí por tirar a los más al río. Puede ser. Pero si yo sobrevivo... Are we done here? Ellos podían sobrevivir también. Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Ahora sabemos por qué lleva la bandana.
se la robó, ni siquiera era de él. Drift away. ¡Eh! My place is with them now. Big Boss no tenía... No era tuerto. ¿En qué momento era tuerto Big Boss? No era aquí, es después. No me acuerdo. Moshi Moshi, me he echado una siestecita. Digamos que me eché una siestecita. Coronel. Buah. Te vas a reír. ¿Te acuerdas eso de que si tardaba mucho, no sé qué, no podías seguir porque solo tenías 4 horas de vuelo, bla, bla, bla? Mejor vete. Mejor no esperes por mí, ¿vale? Moshi Moshi. Snake, can you hear me? Voy a coger algo de merienda. Just barely. Dale, dale. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? No. Reventado la cabeza. Got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Claro. Y el brazo se me coloca solo en su sitio. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. Sí, mejor cúrate. First, open the survival viewer with the start button. Antes de que If you select cure, you can start the treatment. Vale, puedo saltar esto, ¿no? Que sé cómo es. No tengo... Cura. Aquí tenemos las heridas. Corte. Sufres cortes muy profundos, sangrando. No se ha colocado una venda. Pues le damos aquí. Y vamos a... Venda. ¿Vale? Todavía no se ha desinfectado. Desinfectante. Sufre corte muy profundo. Pues si es corte muy profundo, sutura. Sufre corte muy profundo, sangrando. Pues eso está bien, ¿no? Ya. ¿Qué me falta aquí? Astringente. Para tratar cortes. Vale, curado. Corte muy profundo, sangrando, no se ha colocado venda. Pues lo mismo, ¿no? Astringente, desinfectante, sutura y venda. Corte. Pues venda, sutura, astringente y desinfectante. Hueso roto. No se lo he colocado una venda. Pues hueso roto en teoría es venda y tablilla, ¿no? Correcto. Otro corte, pues venda, sutura, desinfectante, astringente. Y hueso roto, pues de nuevo tablilla y venda. Soy prácticamente médico, gente. ¿Quién quiere que le cure? ¿Quién quiere que le cure? El doctor Leonhart les hace un apañito. No, sí. Sí, más pégate, ¿sabes? Y la coña es que tiene que seguir la puta misión con los huesos rotos. Con toda su picha, ¿eh? Y aquí esto yo creo que no lo pensaron cuando hicieron el videojuego. Porque... No, te lo colocas en su sitio, tal. ¿Tú sabes lo que tarda en sanar un puto hueso, hermano? Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? ¿Lo podrás montar? No sé, me falta un brazo. ¿Tú qué crees? Estoy medio jodido de un brazo, pero se intentará. Estos son los cobras. O sea, son los del equipo de ellos, ¿no? Mira, se llevan el Sago Hot. El Sago Hot. Yo me jodería que se jode una cuerda de esas, se caiga, se reviente. Volví. ¿Qué te pillaste de comer? Curiosidad. Tengo hambre.
Y llevamos 1 hora y media de game. Jugado, a lo mejor habré jugado 20 minutos como mucho. Oh, se siente mal por haberme metido una puta paliza. 3. Tiene ahí un bingo. Plátano y un rosco. ¿Rosco de vino? ¿Tienes ya polvorones? Qué rico los roscos de vino. De vino no. Rosco normal. Rosco Sifredi. Digo... Te has cogido un plátano y un rosco. Rosco Sifredi. Plátano. Jaja. Lo pillas. Yo quiero cosas de Navidad ya, tío, me apetece. Pero claro, solo puedo pillar los polvorones de aceite del Mercadona, porque los otros tienen manteca de cerdo. Y aquí, mi pana el vegetariano. Excellent. Se tiene que joder. Great success. Pedazo de bazooka que he regalado de vos. I have both Sokolov and the Shagohod. El olfateo. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. La chica de Sokolov ya le gustaría a Sokolov, ¿eh? Se parece a Taylor Swift. ¿Ah, sí? Se parece a Taylor. Nice catch. No está Raquel aquí para confirmarlo. Take her. Not so fast, my dear. Pintalabio, manín, relájate. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Vaya. Te pillaron. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. ¿Vas a disparar desde ahí en marcha? Está flipando. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! ¿A alguien se le había quedado algo en la base, gente? ¿No? ¿Lo habéis recogido todo? Lo digo porque no vamos a poder volver. ¡Mi chaqueta! ¡No! Las culpas a Volgin. Volgin, apuntemos. Debe una chaqueta a Hunrit. ¿Alguien más se dejó algo, gente? Luego se los sacamos todo. Cuando peleemos con él, le pedimos cuentas. Rosco frito. Pero rollo como rosco así de igual, ¿no? Más o menos. Ya le gustaría a Sokolov que... Ya te digo. Ya le gustaría a Sokolov estar con la Taylor Swift esta impostor. ¿Ves? Raquel no está. Me hubiera gustado que me confirmara. Pero Raquel normalmente cuando alguien se me parece a mí, ella dice, no se parecen en nada. Mi. ¡Gente! ¡Temardo! Me va a saltar el copyright. Pero me chupa 3 pingos. Porque esto es un temardo. Dios, qué temazo, tío. Míralo cómo va,
Parece que nos hemos pasado el juego, en verdad. Ahora. Es como... ¿No he visto un rosco frito? No me suena. O sea, si te refieres a típicos redondos, se hinchan y tal. Sí. Estuvo bien la peli, no se olvide la vida, chicos. Sí, gente, recojan la sala del cine antes de salir. Si me dejan aquí las cotufas. Que se hinchan y a su... Vale, sí, sí. Pero aquí tienen otro nombre. No se llaman roscos. ¿Cómo lo llamamos aquí, gente? Roscos no le decimos. No me acuerdo ahora sinceramente, pero roscos no me suena. O está hablando mi dislexia mental. ¿Me está contando todo el puto juego en estas cinemáticas? Comedor de serpientes. Me voy a comer una reclamación de copyright. Me sigue gustando más los de Granada. Aquí, pero los de Granada aquí siempre hay favoritismos. Cada uno tira por su... Yo en verdad no es que sea muy... También todas las cosas las he dejado de comer. Porque como la gran mayoría tiene manteca de cerdo, no las puedo comer. Tremenda coronga gorda. Lo dices porque canta Eva, ¿no? Porque la que cantaba el tema era Eva, ¿no? Bueno, estoy recordando cosas. One week later. O sea, consiguieron encontrarme a mí. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Vale, me rescataron. Pero ha pasado una semana. Pero ahora solo tengo que tener la mierda. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. Pues pensé que salía ya la pava, o sea que la veíamos ya. Todavía, ¿no? So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. Ah, muy bien. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the Hounds. The reason I came to see you today... Fox Jack, todavía va a aguantar. It's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuba. Toma. Un porrito. El coronel te ofrece un porro, ¿lo aceptas? The CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. Gente, espero que os quedaran cotufas de antes, ¿eh? Yes, I hear you, Mr. Chairman.
It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. Todo el punto asentaco, niño. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's Esa the misma. one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. Te lo tengo que repetir todo, man, que So sí. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Sí. Yes, that's Pero correct. íbamos bien antes, tienes que And the repetirme. American government denies Cine involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. A ver. I've said it once and Supongo I'll que say it ellos again. Our government had nothing to do no with it. saben que es todo un And equipo, I ¿no? would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Vaya. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Hombre, lo mismo Volgin es un problema tuyo, ¿no? Ocúpate Means tú. nothing. Call it a modest gentleman's agreement to
to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Seguro, me You were her reventó un last puente, apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Me desarmó en 2 segundos y me reventó, me tiró de un puente abajo. ¿Tú crees que yo puedo con ella? Are the Russians going to be helping Mucha us? estima me estás poniendo, ¿eh? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? Kojima. You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eve. Ahora te leo, ¿vale? Que he leído I've been told siempre that encima y Adam quiero has infiltrated hablarte. Vulcan's ranks. No se callan ni debajo del agua, tío. Also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Cuidado, Snake. Que sí, te entiendo lo de que te gusten más los detalles. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 Si feet. los has probado allí y están de pinga. A mí me pasa que yo he probado cosas. Justo lo hablaba hoy con Frank. Que hay comidas que he probado que. It's no las he fast. probado. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Espera, porque está altísimo. Lo bajo más, tío. Está actual. Vale, lo bajo ahora. Fucking videojuego, que tiene los volúmenes a 3.000 millones de decibelios por algún motivo. Arriba como España. España. Está arriba España. Hostión terrible. No vuelvas a coger el... No vuelvas a llamar por radio. Acabas de llegar, no llames por radio, tío. Relájate. No puede, hola, he aterrizado bien, corto. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Facilito. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one?
Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Vaya. Her frequency is the same as during the virtual mission. 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last. Suéltame la oreja, anda. Experto en armamento y equipamiento puntero. Señor Sigvig, ¿vale? Tu contacto con el KGB te está esperando en esta fábrica abandonada de ahí delante. La misión fábrica en la que tuvieron retenido a Sokolov la semana pasada. La misma fábrica. Primero encuentra a Adam. Él ha despejado el camino para que rescates a Sokolov. ¿Cómo reconoceré a ese tal Adam? Lo sabrás cuando llegues a la fábrica. Toda la zona está contaminada. Se contaminó tras la explosión nuclear. Nadie se atreve a acercarse a... La contraseña es... ¿Quién son los Patriots? Y la respuesta es Lali Lulelo. Lali Lulelo, entiendo. Para esta misión está equipado con un 45... ¿Vale? Creía que los módulos de operación de Fox era conseguir las armas en este sitio. Esta vez las circunstancias son diferentes. Ahora estás en una misión de oficial del gobierno, así que tienes armas, ¿no? Es que le he dado porque pensé que se iba a acabar ya, pero no se acaba, ¿eh? Que no se te olvide y ten mucho cuidado. Entiendo, comienzo la operación. Comedor de serpientes. Vale. A ver, voy a volver a bajar el puto volumen. Yo me cago en la puta, con lo del volumen. Está a menos a 30 decibelios. Lo voy a poner a 15. Bueno, a 20. 18. Yo qué sé. Vale, ¿qué estábamos hablando? Ah, que te digo, te entiendo lo de que los hayas probado en algún sitio. Los roscos. Tío, no me acuerdo cómo los llamábamos nosotros. En serio, tenían otro nombre. Pero bueno, ya me acordaré. Sigo dándole vuelta. Fuck. Vale. Porque a mí me pasa también que hay X cosas, que lo hablaba con Raquel el otro día, que he probado. Por ejemplo, la madre de un colega, de un amigo de hace mucho tiempo. Hostia, no tengo silenciador ahora, cuidado. Hizo una vez unos raviolis. Vamos a comer en la casa unos raviolis que estaban de puta madre. Jamás he vuelto a comer unos raviolis tan buenos. Jamás, Entonces, a veces pasa que probamos cosas que dices que es imposible volverlas a comer tan ricas. Solo a no ser que la haga esta persona o las compre en este sitio en concreto, ¿no? Entonces te entiendo. Alex el Capo te ofrece un porro. Pues aquí es el coronel, ¡Oh! Toma. ¿Cómo matar a una serpiente? Caerle con... ¿Cuánto pesará Snake? 80 kilos, más o menos. Caerle con 80 kilos de peso encima. Creo que se muere. Creo, ¡Un jamelgo! Gente, hay un jamelgo. ¿Lo habéis oído? Dios, he jugado un montón al videojuego, la verdad. Es que me está encantando. La puta madre, tío.
caballo homosexual de las montañas. ¿Te imaginas? Empieza a sonar. Me parto la polla, ¿sí? Looks like death wasn't ready for you yet. ¿De vos? Boss. Objetivo de la misión, matar a De Vos. Pégale. Te doy el brazo, hombre. Me di hace una semana, sí, me duele. What are you doing here? Uy. Te va a reventar, Tiene el traje táctico, Otro arma a tomar por el culo. ¡Loca! ¡Que no gano para armas! Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. No, la verdad es que ya no estoy armado. Razón tienes. Boss. Tengo un cuchillo. Y esta tremenda porón. No me partas un brazo otra vez, por favor. I'm not your boss anymore. Antes le dijo boss como título y ahora le dijo ya no soy tu jefe como jefe. Prove that you are virtuous here. This isn't America. Pero me has dicho que me vuelva a casa. ¿Sabes que ese es mi medio de transporte? ¿Cómo pretendes que vuelva ahora? Lista del culo. Ah, es para que me vaya. ¡Oh! The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Snake lo ve también. No es solo algo de ella. I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Hombre, complicado, ¿no? But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. Porque es lo que ya sabemos de esta gente. Ellos But you can't defeat me either. You know me too well. Esta gente se basa en mi misión es esta y si me enfrento con un colega pues lo mato. You won't survive long. La madre que lo parió, el caballo mierda, Now, go home. Dulces en general, ¿te refieres? En tema dulces. A ver. No he probado dulces de allí, entonces tampoco sé. This is Snake. Pero suele Major pasar. Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. Se The están man the boss is liqueando las working with cosas Volgin aquí, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us. Hey, Nick, ¿cómo That's estás? how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion.
You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Buah, hay que ir full sigilo. Se viene, ¿eh? ¿Me ha hecho daño? No me ha hecho daño, ¿no? Vale. ¿Qué tal, Nick? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Que... Y pero... ¿Porque son buenos haciendo dulces en general o en la gastronomía general? Porque a lo mejor es más tema dulces, ¿no? ¿Es un rito? Nobody here. Ahí. What's this? Ahí voy, vale. Me hacía hace poco el Lies of P, ¿en serio? ¿Y qué tal? Yo lo tengo, me lo regalaron por mi cumpleaños. Lo tengo que jugar. Está guapo. Hombre, la demo a mí me gustó bastante. ¿Qué tal de volumen ahora? ¿Lo bajo un poco más o está bien ahí? Creo que lo puedo bajar un punto más, ¿eh? Creo que está un pelín alto. De hecho, sí. De hecho, le voy a dar un... ¿Qué lo puse? En 18, dije. Lo voy a poner en 15. Lo voy a poner en 15. Buah, lo que me tengo que acordar es de ponerlo cuando tal. Bueno, me acordaré seguramente. Yo me pasé Sekiro hace poquito, que lo tenía ahí en tareas pendientes. Y me lo fumé bastante rápido, la verdad, ¿eh? Pensé que me iba a durar mucho más el Sekiro. Fuimos bastante bien, en general. Era árabe. Ah, vale. Claro, cierto. Uf, es verdad, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ay, hay un... No me sale el nombre. Hay un postre que es árabe que está de puta madre. Está buenísimo, me flipa. Juegazo pero complicado. Tengo entendido que tienes que saber hacer parries en el Lies of P. O sea que... Me voy a poner un poco más de camuflaje porque... No sé por qué me veo que esta gente me va a pillar, ¿eh? Más 10 el negro. Pues el negro. Un 95% de camuflaje. No deberían de verme. Nir. Nir. A partir del segundo boss, todo el resto es puro parry. Ah, vale. Bueno, viniendo de Sekiro, supongo que no me costará mucho. Lo tengo ahí, ¿vale? Quiero jugarlo, el Lies of P. En algún momento lo instalaré y le daremos. Pero como me acabo de pasar Sekiro, pues tampoco quiero meterme de lleno a otro tal. ¿Es muy largo? Creo que no, ¿no? No es súper largo el juego, rollo. Yendo a la historia principal. Creo que no es tan longo el Lies of P. Bueno, imagino que... Depende de lo que te cuesten los bichos, ¿no? Bosses élite. Ah, lo típico, ¿no? Bosses así... secundarios, chetillos. 23 horas en total. Ah, pues es poco. O sea, poco, está bien. No tengo armas, tío. Tengo el cuchillo, nada más. El pionono es un bizcocho enrollado bañado de sirope. Pues no sé. Qué susto. Pensé que me iba a ver. No sé cómo se llama el que yo te digo, tío. Y no sé cómo describírtelo ahora. Creo que tenía pistacho. Pero a lo mejor me estoy fumando un porro, ¿eh? Y explorando todo lo que podías. Ah, pues sí, lo juego yo, que seguramente vaya muy a tiro hecho. Me tarde menos. Lo cual me pone contento, porque no quiero que dure un puto huevo. Me mola, me mola. Lo jugaré en algún momento. No muy lejano tampoco, ¿eh? Qué guay, tío. O sea, me alegro que te haya molado, porque a mí me moló la demo. Y es un juego que quería probarlo. Y no me lo había pillado porque salía como 40 y pico euros, pero como me lo han regalado, pues... GG.
Con yemita tostada encima, joder. La picha, ¿no? Yo sigo dándole vueltas a cómo le llamamos nosotros a los bichos estos, a los roscos. ¿Puedo ahorcar aquí? Radio, get us some backup. No puedo ahorcar aquí. ¿No puedo ahorcar? ¿En este Metal Gear no ahorcabas? ¡Qué troleada! No me veas. No, no, no. ¡Fuck! Es que ni con 95%, ¿eh? ¡Pero hijo de puta! Vale, si paso de zona sigue la alerta, ¿no? Depende mucho del ritmo que tomes o lo que hagas. Vale, vale. No, me mola muchísimo, tío, que no dure tanto, Me mola mucho porque no quería un juego tan largo. ¿Y de resto qué tal? Ah, el baklava, puede ser, ¿eh? Vale. Calma, ¿eh? 60%, 55%. Aquí me ven, ¿eh? Vuelvo a las hierbas. Voy a tener que pelear con el cuchillo, ¿eh? Por cierto. Quítate la pastilla, el puro, prismáticos. Esto, déjate solo el detector de movimiento, la píldora porque es obligatoria. Y aquí quítate el micrófono y ya está. ¿Vale? Pistachos triturados. Eso. Uy, qué rico está, ¿eh? Está súper bueno. Ay, me he quitado... Soy gilipollas. Me quería quitar... esto. Ahí. Y dejarme cuchillito y granadas. La madre que los parió, tío. Vale. Vale. A ver si puedo pillar un arma aquí. Uniforme. Gotas de agua. ¿Cómo? Ah, te ibas pillando uniformes. Ah, el de tigre aquí es mejor, claro. Pero es con el negro siempre, tío.
Aunque claro, es que ir cambiando de uniforme es un tema. Ya veré. Lost the enemy. He must be hiding nearby. ¿Qué? Hunt him down. Dime. ¿Te hablar contigo un momento? Voy. Voy. Gente, un segundo. ¡Ey! Gente, ya estoy, perdón. Era que me tenía que contar cosas de trabajo. ¿He apagado los...? No, los acabo de apagar ahora. Eso yo lo probé en un árabe cuando fui a Sevilla. Hostias. Está rico, Ese me gusta bastante. Raquel, ¿estás en el stream? No, ¿verdad? No, pero te oigo. Vale, antes estábamos hablando. Estoy en la casa, dime. ¡Mira! No, me pongo a gritar. ¿Cómo llamamos nosotros a los roscos? Porque Punrito le llaman roscos. Y son harina que la metes en aceite y es con azúcar. ¿Qué roscos? Eso, la harina que la metes en aceite y son azúcar. ¡Rosquetes! ¡Coño de la madre! Vale, era casi lo mismo, solo que mi cerebro no lo procesaba. Rosquetes. Y no estabas antes, No vistes a la Taylor Impostor. Está Taylor Swift aquí, Ranger. Ahora creo que vuelve a salir, Porque vamos a ir a verla. O sea, estamos yendo a buscar a esta gente. ¡Han tapado el hueco! Ah, no. No pasaba, Me he puesto gordito desde la última vez que vine. ¿Quieres papitas de pues sí, unas palomitas de esas sí me como, Uy, estoy en modo comer yo hoy, Ok, ahora vuelvo, ok. Pues eso, Gunrito. Rosquetes. Lo llevamos aquí.
Cuando fuiste a Sevilla probaste el baklava, ¿no? Baklava. Pues, aparte de perder tu silla, porque te fuiste a Sevilla. Pero ¿por dónde iban a salir, tío? Tío, no tiene sentido. ¿Iban a salir por el borde o qué? Es que la madre que los parió. Vale, me tengo que curar porque si no... Hostia puta, tío. Corte, sutura, venda, tablilla no hacía falta. Astringente y desinfectante, vale. Hola, ya voy. No, me está pegando, déjalo ahí. Gracias. ¿Estabas haciendo a Juan? ¿Eh? Ajá. Me he quedado a un tiro, en serio, tío. Podríamos comer rata. No hay diferencia abismal, la verdad es que sí. Y aún así, no me acordaba. ¿A quién estás llamando rata? A ese de ahí. A este me lo voy a comer, ¿eh? ¿Qué jugador es este? Era yo. ¡Uy! Mírala, no sabe nada, Estaba merendándose unas ratas, Joder, tenemos la cena, el desayuno, todo hecho. Tres millones de personas ahí delante, Loco, estáis haciendo la patrulla juntos. ¿Sois gilipollas? Son idiotas, tío. ¿No era aquí donde tenía que venir? ¿No era aquí? Voy a esperar a que se termine la alerta y ahora investigo. ¿Puedo abrir las taquillas? No, ¿no? Ah, pues sí. Capa térmica. ¡Oh! He recuperado mis gafas térmicas. Que supongo que me las habrían quitado cuando me reventaron la cabeza. Los roscos, las cuñas. ¡Ay, Dios, las cuñas, tío! En verdad me empotraba una cuña ahora, Las cuñas que hacen aquí están muy ricas. Son cuñas de chocolate. A mí me gusta la de chocolate blanco rellena de crema pastelera. Joder. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Vale. Se van. A lo mejor tengo que... ¡Oh! LOL. ¿Tenía que activar la cinemática sin precaución o qué?
Mira, Racker, no sé si estás. Esta es la que digo yo que es la Taylor Impostor. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Lulero. Answer me. No lo dice. Trapped. Get down. No dijo la contraseña, ¿eh? Sí, sí, esto le viene... Gente. Cine. Durísimo esto, ¿eh? Ya, la verdad es que he jugado un total de 20 minutos. No, no es mi respuesta. Sigue sin decirme la contraseña. Pero Snake... Mírala. Antes tenía el pelo recogido y gafas y se me pareció más, ¿eh? Gente, mirad las manos. ¿Dónde tenéis las manos, eh? ¿A dónde estáis mirando? Digo... Tu derecha no la veo. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, Está dando toda la data porque ve el sujetador, tío. No, estás tú ahí para tentarme. What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's Cuando tienes a una elfa en sujetador delante, tú es ponerte a hablar de Even pistola. that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American made. Se viene, ¿eh? ¿Estáis preparados? 45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Man, tienes dos tetas al lado. Le chupa 3 pingos, eh. Where'd you get something like this? Lo robé. I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Escuchando el gatillo. You had this with you, ¡Tú didn't you? friki! Better take this too. What's that? Todo motivado, A tío. disguise to make you look like a scientist. A disguise?
Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? Hombre, si se lo llevaron es porque lo necesitan, Snake. Of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a Flipando todavía con el arma, materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Haciéndole el hueco para el cuchillo. And you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. ¡Oh! ¿Y si tus órdenes dijeran que tuvieras que limpiar un You sable? look disappointed. Entonces, hombre. I'll do something special for you. Gente, se viene, no miren, ¿eh? No miren. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Vaya. What's the matter? Me esperaba otra cosa, la I verdad. don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? Bueno. I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? Coronel, tengo un asunto bastante grande She's entre right, manos. Snake. You Ah, should get coño, y some encima es la elfa, ¿sabes? Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Guardar. Yo no tengo palomitas, pero tengo takis. Let's go. Hace tiempo que me apetecen takis, ¿Cómo se montaba un técnico mecánico? Uf, el Snake se hacía el ciclo de mecánica muy fuerte. Las manos. Uno. Claro, uno me refiero a su paquete. No a las tetas de la tía. Tiene un asunto entre manos, rollo. Esta pava me va a dejar a 2 velas, así que algo tendré que hacer con el arma cargada, ¿no? Mira, de hecho, mira. Metáforas, cómo juega Kojima, ¿eh? Con la sucesión de ideas. Cómo juega. Eso es una radio, ¿no? No te fíes, Snake.
Una pizza pepperoni y... un paquete de taqui. Estaba pidiendo una pizza pepperoni, gente. ¡Gente! Todo el mundo las manos donde pueda verlas, ¿eh? What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Los putos gatos estos de mierda. Se me ha quedado un palo de las papas, por cierto. Me encantan las palomitas estas. Odio que se me queden We've got company. It's the Ocelot unit. entre las muelas. Lo odio, ¿eh? Don't forget your gear. Here, give me a hand. Dame una mano. ¿Una sola? Pues si quieres te dejo las 2. Te doy las 2. ¿Ya dónde? Eso decido yo. ¿Eh? We can use this to get to the basement. Jiji. Encima viene Ocelote, ¿eh? Ocelot. Va a formar un equipo de eSports y va a salir regular. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Loca, ¿cómo pretendes que vaya a pelear ahora? ¿Cómo pretendes? No sé con qué arma les voy a disparar, ¿sabes? Tengo 2 bolsas de taquis. Déjate una, ¿no? ¡Hijo de puta! Le he disparado, ¿no? No le he hecho headshot. Oye, no les podía quitar el silenciador. Wow, están reventando, ¿eh? ¡Ah, me muero! ¡Ah! Vale, voy a dejar que me maten, yo creo, ¿eh? Voy a repetir todo esto. Voy a dejar que me maten. Porque, joder, yo juraría que les había pegado un tiro. Pero bueno. Les quito el silenciador. ¡Hostias! Que me tiró una granada. Pensé que me había tirado solo una segadora, ¿eh? Asoma. Hijos de puta. Vale, tengo que curarme, ¿eh? Ahora sí lo he hecho bien. Quemaduras. Ungüento. Y venda, ¿no? ¡Anda! Habían escenas de cómo se curaba. Me chupa 3 pingos, la verdad. ¿Qué? ¿Me da? ¿Me da con la puta? ¿En serio, tío? ¿Qué me ha hecho? Otra quemadura, tío. Venda y ungüento. Vale, ir de frente es mala idea. Voy a ir en sigilo, yo qué sé.
Apunta bien, Snake, hijo de puta. Vale, vale. Qué mal, un disparo. Vale, disparo era cuchillo, sutura. No, cuchillo y venda, ¿no? Y desinfectante. Restringente, vale. No veas, Dame amo. Para una ratio. No vienen, tío. ¿Dónde? Yo no lo veo, Vale, un segundo. Voy a poner el silenciador. ¿Me ha dado headshot? Madre mía, tú. Que se cae, picha. Oh, oh. ¡Hostias! Me llueven de todos lados ahora, Muchas balas no me quedan, Voy a por él. Hostia, no sabía que eso explotaba, ¿Qué me da? ¿Pero dónde me está dando, tío? No sé dónde me está disparando el pavo, dame... Capas térmicas. No lo veo, ¿Es un puto francotirador? Ah, míralo ahí arriba. Se intentó. Vale. Creo que acabo de ver aquí... Espera un segundo.
Vale, eso es easter egg, así que yo qué sé. Me queda un man nada más. Joder, loco, esta parte, qué guapa. Eso es el ruido, una querotán. Una ranita, que es un easter egg. Le disparas y se queda haciendo guaca, 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 guaca. Y ya está. I've been waiting for this moment. ¡Oh! That's it. That's the stance. I don't think so. ¡Oh! A female spy? Ya hizo más que tú, Snake, ¿eh? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. Mira lo que lleva en la mano ahora. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. Vacilándose de él. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Toma. We'll see. Le reventó la mandíbula al mínimo, ¿eh? Que no esté en el suelo inconsciente. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. Todavía es joven. Tiene que salir en el resto de videojuegos. Damn it! I've got to get back before he does. No funciona así las físicas de una moto. No voy a cuestionar yo a nuestro padre Kojima, la verdad. Pero yo creo que no funciona así. No. Esta rana, Raquel. Esta rana. Mírala. Qué mona. ¿La ves o no la ves? Pues la haces así. Y es un easter egg del juego. ¿La ves o no? ¡Mírala! La voy a buscar al cuarto, la traigo aquí, la pego a la pantalla. ¡Mírala! Vale. Y ahora tenemos... modo científico activado. No es como la de ayer, no.
Pero vamos a quitárnoslo porque, claro, no queremos ensuciar nuestro increíble traje de camuflaje, ¿no? Vale. Cuidado que aquí hay crocodiles, crocodiles y serpentes. Taconio. Hostia, es verdad. ¿Dónde están los cocodrilos? Mira. Si son due cocodrile uno. Uy. Si son due cocodrile a tu puta casa. Que te tengo que comer, ¿no? Espérate, tengo que meterme por el lago. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Una rana, ¿eh? ¡Ah! Voy full de comida. Vale. Bueno, si voy full de comida estamos bien. ¡Ay, ay! Que me ahogo, me ahogo. Snake es otaku, ¿eh? No se puede meter en el agua. Creo que se ahoga. O puede nadar, gente. ¡Ah, que nada! ¡Ah, que no es otaku, gente! Que no es otaku, que no le gusta el anime, que es nada. Estoy en shock. Despawné en una aldea con sabana a un lado y una jungla al otro. Hostias. Eso no sé si ya es más común con las actualizaciones nuevas, pero... Venimos a ver 2 horas y media de gameplay. Sí, la verdad es que... Gameplay, lo que se dice gameplay... No ha habido mucho, la verdad. Tío, es que estoy full lleno de comida. La comida que tenía está bien. Pitón reticulada, buena, buena. Todavía no se ha probado, se desconoce su sabor. Gente, me voy a zampar una seta, ¿vale? Si muero, pues... Ah. No le ha gustado, pero me ha curado. So, bien. Estaba mala. Ok. Tirar. Si estaba mala, tirar. Rata. Se desconoce su sabor. No estaba mal. Ok. Podemos comer ratas, gente. ¿A quién estás llamando rata? A este de aquí, míralo. Es un Hooger. Hacemos la run full Hoogers. Solo puedo comer Hoogers. ¿Te imaginas? Pitón de coral. Todavía no se ha probado. Falsa coral de Sinaoloa. Un puto cocodrilo. Bueno, carne de cocodrilo, entiendo. Vale, tengo carne para parar un camión todavía, ¡Que sí, que se ve! ¡Se ve! ¡Se ve, hermano! Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. Ah, ¿sí? I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why'd you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Until I went to work for the NSA. Then one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. Ay, The sí, saliste al universe as the espacio. intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Vaya, todo Where's mentiras. the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? Sí. I've been trained to make even the most severe falsehoods ¿Tú sound crees like que the una honest elfa truth. así va a venir a por ti? No.
believe because I have to. No me acuerdo, Even if it is a pero lie. no creo que Eva That's part of my sea mission. trigo limpio. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency Dame is una llamada por radio, claro. 142. Cuando yo See quiera. ya. Cuando yo quiera. Teniendo en cuenta que estás infiltrada en el bando enemigo, te puedo llamar cuando me dé la gana y ponerte en riesgo. La accionamos, a ver qué pasa con esa trampa. Sinceramente no me acuerdo, ¿eh? Pensé que estaba a salvo aquí, la verdad. ¿Qué me he hecho? ¡Sanguijuela! ¡Ah! Una puta sanguijuela, puro. La quemamos. Sanguijuela, puro. ¡Corte! Hombre, corte me parece hasta poco, pero... Ok. Atrigente, desinfectante, vendas y sutura. ¡Hala! Arreglado. Me ha metido una puta hostia la mierda esa. Electrificado, ¿no? Y encima lloviendo, ¿sabes? Piri. ¿Eso es un dogo? A mimir. No quiero, lo siento. Pero Chris era un perrito. Sí, pero el perrito sabe lo que quería hacer, comerme. HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. ¡Qué susto! ¡Que había una mina! Hay claymores, tío. Hay claymores, la madre que los parió. Vale. Oh, ya veo. Tengo que subir por ahí, trepar y caer al otro lado, vale. ¿Qué coño? Se me ha tabulado el juego, tío. What the fuck. Snake, hijo de puta, no te levantes al lado de una puta Claymore, ¿sabes? Somebody there? It's the enemy! The enemy is close by. Huh? Who's that? Si yo no te veo, tú no me ves, ¿no? Who's that? ¡Corran!
¡Hostia! ¿Veis lo que tengo que hacer aquí, no? Saltiño y no va a salir, ¿eh? ¡Que si lo es, Rack! Ahora a partir de ahora todo es así para Rack. ¡Bof! Pa' tu casa. ¿Es una Kerotan? Creo que sí. Jiji. Hay una trampita aquí. Eso está abierto. ¡No me quedan balas! Le había pegado un headshot, tío. No me quedaban balas. Dios. Hostia. Buah, estoy expuesto vastísimo. Pues nada, cuchillo. Cuchillo y esconderme por ahí, supongo. Uf, no hagan ruido, gente. Me he pillado una revista, No sé para qué las mato si realmente no me las voy a zampar, pero... Vale. Hemos llegado a la base, por lo menos. Ahora me tengo que infiltrar aquí. Pero vamos a parar. Llevo 3 horas, me acabo de dar cuenta, y van a ser las 6. Vamos a parar. Queda polvito aquí de papas. Está rico, tío. Gente, voy a esperar a que termine el precaution y ya guardo y salgo, ¿no? Ha desaparecido la rata antes de que llegara. Aquí estoy a salvo, así que no debería pasar nada. Nada más, gente. Ya sabemos que hay que bajarle el volumen a menos 15 era. A ver, o sea, menos 15 no, a 15 decibelios. A 15 decibelios. Agüita. Porque si no, se oye a toda picha. Pero bueno, al principio habrá sido volumen arriba, volumen abajo, bla, bla, bla. Pero es lo que hay, ya sabéis. Juego nuevo, tal, hay que probar cosas. ¿Mañana qué día es? Mañana es sábado. Mañana no sé si voy a estar, ¿vale? Tengo que ver, no sé si voy a estar porque hay cosas y quiero salir por aquí a dar una vuelta. Y el domingo curro y cuando vuelva pues tengo que hacer un par de cosillas. A lo mejor me da tiempo de hacer algo de un poquito de Hades. Intentaré hacer algún stream, ¿vale? Y será Hades, seguramente, porque me apetece seguir jugándolo, la verdad. Y nada más, ¿vale? Gracias por haberse pasado un ratillo por el streaming, ¿vale? Espero que estén bien, que tengan buena tarde. Y espero organizarme bien los horarios ya a raíz de la próxima semana, que es cuando más lío tengo.
A ver cuándo puedo hacer streaming y cuándo no. Pero si no, pues... como siempre, ir avisando. Recordad, gente, si no tengo Twitter, no lo tenéis o lo que sea. En el chat, en el título del directo, pongo... es que si estoy o no estoy, ¿vale? Normalmente si no voy a abrir, pongo que no voy a abrir, o lo que sea. Un apretón de cachete para usted. Pensé que ibas a poner de paquete. Y yo, hostias, no apreté fuerte. Y un abrazo para Raquel. Vale, Junrito, gracias por pasarte, tío. Que vaya bien. Y bueno, y al resto, coño, ¿vale? Que esté por aquí, que esté lurkeando. Nathan, Nick, Raquel, todo el mundo, ¿vale? Gracias por estar, gracias por pasarse. Tengan buena tarde. Nos vemos. Intentaré que el finde, si no, ya veo cuando me cuadro la próxima semana el horario, ¿vale? Así que eso. Nos vemos. Chao, pórtense bien. HQ, please respond.